Este hombre fue halagado por el propio Señor Jesucristo. O sea, imagínese la trascendencia. Y si usted pone el ministerio de Juan el Bautista y pone ahí su vida, sus hechos, usted se va a dar cuenta que para él no fue todo fácil, no fue todo sencillo. Su ministerio, un ministerio, podríamos decir, breve. Sin embargo, destacado, reconocido a través de la propia escritura, nos damos cuenta que Juan el Bautista es un hombre relevante, el que une los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, un hombre con una palabra de parte de Dios, un hombre con una responsabilidad de ser el heraldo de quien preparó el camino para el Maestro, para Jesucristo, nuestro amado y bendito Señor. Hemos compartido ya algunas citas que nos hablan acerca de la trascendencia de este varón, Juan el Bautista. Dijimos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo destacó su vida, su existencia, porque Jesucristo señaló específicamente y literalmente, la palabra dice, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero Jesús siempre en su forma, en su manera, como que Jesús nos deja habitualmente pensando, porque luego el Señor también dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, Juan el Bautista. Y destacábamos también otra expresión, yo la considero muy hermosa. Jesús es el que habla de Juan como lo define, lo califica como una antorcha que ardía y alumbraba. Mire qué grande. O sea, la existencia de Juan el Bautista no pasó desapercibida. En la exposición anterior, hablando de Juan, hablamos acerca de que el ángel Gabriel lo anunció, sus padres ya eran ancianos, sin embargo, usted sabe, para el Señor no hay nada imposible, incluso el padre parece que fue tal así su impresión que quedó mudo por un tiempo, Zacarías, porque imagínese, el Señor tiene sus formas de trabajar y que va mucho más allá de lo que el hombre, la mujer pueden imaginar. Tiene su forma, tiene su manera. El Señor nunca llega tarde, el Señor llega a tiempo. A nosotros nos parece que el Señor se tarda un poco en nuestra realidad, en nuestras peticiones, pero el Señor siempre, siempre llega a tiempo. Destacábamos también el hecho, a mí me toca profundamente, cuando el ángel Gabriel le dice a Zacarías que su oración había sido oída, porque en los procesos, cuando la respuesta tarda en llegar, como que en ese tiempo se prueba la paciencia y la duda quiere hacer presa de nosotros. ¿Habrá escuchado el Señor mi oración? ¿Seguiré orando? ¿No seguiré orando? Pero bueno, la oración de Zacarías fue oída en el cielo, y si fue oída la oración de Zacarías, también su oración, mi oración, también es oída. La palabra del Señor dice que el Señor no hace acepción de personas, ¿ve? Y si usted y yo cumplimos el patrón bíblico como la enseñanza de Salmos en el capítulo 51, versículo 17, ahí usted tiene como un parámetro que el Señor mismo nos enseña a través de su palabra que al corazón contrito y humillado Él no rechaza, el Señor no desprecia. ¿Ve? La condición para llegar
al Señor, un corazón humilde, un corazón que reconoce que Dios está en una esfera mucho más alta, en una esfera superior, que Dios es Dios, que Dios es santo, 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 una escala superior. Pero si usted y yo clamamos, buscamos, nos acercamos al Señor con esa disposición, movidos por la fe, porque también la Escritura nos dice y nos enseña muy claramente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La oración de Zacarías fue escuchada, fue respondida, nació en la vejez de este hombre y de su esposa Elizabeth, este hombre grande, que el propio Zacarías tuvo palabras de bendición para su hijo, palabras preciosas. Me gusta lo que dice Zacarías de su hijo. La verdad que nos enseña también cómo los padres tienen que tener palabras de afirmación para sus hijos. Sería grande la responsabilidad de Juan el Bautista. Le dijo Zacarías a su hijo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Mire, el padre de Juan el Bautista ya conocía el ministerio de su hijo. También dijimos que fue profetizado por Isaías más de 700 años antes de su nacimiento y profetizado por Malaquías con más de 400 años. El otro día me confundí, yo dije 300, pero ¿sabe por qué? Porque hay un 3 metido entre medio. Parece que son más de 430 años que Malaquías también anunciaba a este hombre tan importante que prepararía el camino de nuestro bendito Señor Jesús. Bueno, el desierto fue muy especial, particular en la vida de Juan. Ahora sí, yo le invito que si está tomando nota o si nos sigue con los pasajes bíblicos, ya vamos a meternos netamente a la palabra del Señor para compartir algunos pasajes bíblicos y así también ir conociendo un poco más o en algunos casos recordando los que ya saben pasajes de la vida de este hombre. El desierto es un lugar clave para la vida de Juan, porque no vemos a Juan predicando en grandes catedrales, sino que predicando en el desierto. Pero él ya como niño, él ya pasaba tiempo o se encontraba en el desierto. Mire lo que dice Lucas en el capítulo 1, versículo 80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. No sé si a usted le llama la atención eso. Como que el Señor, podemos verlo muy claramente, prepara a sus hombres. También podemos decir a sus mujeres. Prepara a sus hombres. Porque vemos que Juan lo dice muy claramente la palabra, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. El desierto, lugares desiertos. Yo me recuerdo de Moisés, ¿se acuerda? Como que Moisés también tuvo su escuela, su tiempo en el desierto antes de recibir el llamado del Señor. Me parece que fueron aproximadamente 40 años que Moisés tuvo su escuela ahí en el desierto, para después estar otros 40 con el pueblo de Israel. 40 años estoy hablando, imagínense. ¿Se da cuenta? Entonces, el desierto tiene una connotación especial para la vida de Juan el Bautista. Dice Lucas en el capítulo 3, versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿Dónde vino la palabra? En el desierto. ¿Se da cuenta? En el desierto. Y el versículo anterior, Lucas 1, versículo 80, nos habla de el niño. El niño que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel.
Dios tiene un tiempo de preparación. Llegó el día de su manifestación y llegó el día de su llamamiento. Claro, mire usted, en lo que compartíamos recién en el capítulo 3, versículo 2 de Lucas, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino en palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, ¿dónde? En el desierto, en el desierto. Ahí predicaba principalmente este hombre, Juan el Bautista. ¿Y cuál es una de las prédicas de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Juan el Bautista, ¿por qué se le llama Juan el Bautista? Porque bautizaba. Se conoce el bautismo de Juan, un hombre que podríamos decir como hombre de Dios, como profeta de Dios, un hombre confrontacional. Hay una expresión ahí en Lucas, en el capítulo 3, versículo 9, que es bastante determinante. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Se da cuenta? La predicación de Juan. Otra expresión que llama mucho la atención de Jesús está ahí en Lucas capítulo 16, versículo 16. Fácil de memorizar. Lucas capítulo 16, versículo 16. Escuche lo que dice Jesús mismo hablando. La ley y los profetas están hasta Juan. Eso lo dice la Escritura. Estoy leyendo Lucas capítulo 16, versículo 16. Y el que está hablando aquí es nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Y qué sigue diciendo este versículo? Dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Yo no sé cómo lo ve usted, pero a mí me parece bastante elocuente, directa la frase de Jesús. La ley y los profetas eran hasta Juan. Algo termina entonces con Juan. Algo se termina ahí. Y Jesús dice que lo que es la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Se acuerda que hace un rato yo le decía que con Juan como que es el puente que une el Antiguo Testamento, donde el Señor hablaba frecuentemente a través de los profetas y donde hay una página en blanco que varias ediciones de las Sagradas Escrituras la mantienen, una página en blanco, o sea, no tiene ninguna escritura, porque esa página no está ahí para que usted haga apuntes. El sentido de esa página en blanco equivale o simboliza, refleja 400 años de silencio donde el Señor no levantó profeta. 400 años de silencio. Ahora, en esos años no pasó nada, en esos años pasaron cosas, pero no hubo voz de Dios, no hubo profeta de Dios, hasta que aparece Juan el Bautista. Y Jesús dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y sabe que también hay una expresión muy interesante, me recuerdo de la carta a los Hebreos, donde el autor de la carta a los Hebreos dice que Dios a nuestros padres les habló a través de los profetas. Y hoy a nosotros nos habla a través de su Hijo, a través de Cristo. Sería bien interesante poder
leer y compartir esa porción que se encuentra en el primer capítulo, me parece, de la carta a los hebreos. Si quiere, vamos y lo buscamos, aprovechamos y vemos para que usted se dé cuenta que reafirma lo que Jesús mismo está diciendo acá. Vamos entonces, en el nombre poderoso de nuestro bendito, soberano Señor Jesucristo, a la carta a los hebreos. Vamos a ver si encontramos esa porción de la palabra del Señor que nos habla justamente acerca de esto, cómo el Señor hoy día nos habla a nosotros en la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento. Mientras tanto, usted también ya puede irse preparando porque vamos a seguir con el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, donde también se nos da otros detalles de Juan el Bautista, este hombre que desarrolló un precioso ministerio, un ministerio de bendición, apartado por el Señor para desarrollar una labor preciosa, valiosa, al igual que cada uno de nosotros. Dios es tan grande que en la vida de cada uno de nosotros también hay un ministerio que Dios preparó. Dios preparó. Déjeme ir a la carta a los hebreos para ver si encuentro este versículo. Y si no, bueno, continuamos con Marcos en el capítulo 1. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es bendito y poderoso. Juan el Bautista, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, descrito como el último de los profetas. Un ministerio corto, un ministerio que fue de bendición porque, imagínese, le preparó el camino al propio Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Mire, el subtítulo que le han puesto en la traducción Reina Valera es Dios ha hablado por su Hijo. Si lo tiene usted ahí, se va a dar cuenta que ese es el título o el subtítulo que le han puesto acá en Reina Valera. Estoy leyendo de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Escuche, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. No sé si se está fijando en el tiempo que está hablando. Habla de otros tiempos, tiempo pasado. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No sé si usted alcanza a darse cuenta a través de la palabra del Señor que nos enseña que hay algo que termina. Hay un proceso o un periodo que termina. Lo dice Jesús cuando señala la ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí. Bien, lo dice también el autor de la carta a los hebreos, que a todo esto no hay una claridad, una precisión sobre el autor de esta carta, para que usted sepa. No hay una precisión, no se sabe, solamente Dios sabe quién escribió esta carta. Pero el autor de esta carta nos señala algo muy parecido, descrito de otra forma. Dice que a los padres Dios en otro tiempo, está hablando de antes, les habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El centro de las Sagradas Escrituras completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Jesucristo. Es Jesucristo. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis también para aprovechar de decir que hay imágenes
figuras y frases que hacen alusión a Jesús o a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bien, ahora, en la Biblia entera, completa, en la Biblia completa, el centro es Cristo, y en la Biblia completa usted puede comprobar la Trinidad, a Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la Biblia completa. Quiero hacer ese paréntesis, especialmente porque hoy día hay varias doctrinas que niegan, por ejemplo, la Trinidad. Algunas que se centran en Jehová, en Dios Padre, y le quitan relevancia a Jesús y al Espíritu Santo. Y otros que concentran todo en Jesús. Pero, ¿sabe? Es que esto nada más es cosa de sumergirse en la palabra, porque usted se va a dar cuenta cómo Jesús mismo, él daba la gloria al Padre. Y Jesús mismo anunció que el Espíritu Santo daría testimonio de él. Y termino este paréntesis porque me recuerdo de ese pasaje cuando Jesús se bautiza. ¿Se recuerda usted? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahí aparece la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Se recuerda? Entonces tiene a Jesús y tiene al Espíritu Santo. Alguien dirá, bueno, me falta uno, tengo dos, son tres. Pero se escucha una voz desde el cielo. ¿Se recuerda? El Padre, la Trinidad. Bien, vamos a Marcos en el capítulo 1. Yo espero que sea útil esto que estamos aquí dando algunos pincelazos, especialmente para que podamos comprender mejor la palabra del Señor y que usted, si quiere seguir estudiando, pueda sumergirse en la palabra del Señor. Sí, si tiene un ejemplar de la Biblia, busque. Si tiene una Biblia con concordancia, busque, ocupe su Biblia, tenga algún cuaderno a la mano, haga sus anotaciones, usted puede hacer sus propios estudios para su propio crecimiento. Eso le va a bendecir. Memorice la palabra porque debemos amar la palabra. Vamos a Marcos capítulo 1 y con esto ya vamos a estar terminando por hoy. Vamos a leer desde el versículo 1. Mire, porque aquí nos va a dar varios antecedentes acerca de Juan. Está interesante aquí, porque vamos a conocer detalles que están en la palabra sobre la vida de este profeta que le preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza este evangelio que es escrito por Marcos. Este evangelio es podríamos llamarle una recopilación. Marcos no fue testigo de todos los eventos porque Marcos seguramente este evangelio tuvo una fuerte ayuda y documentación, si le podemos llamar así, del apóstol Pedro. Marco era muy cercano al apóstol Pedro, pero no solamente a él, sino que también al apóstol Pablo. Ya en algún momento fue compañero de viaje, misionero del apóstol Pablo, pero algo ocurrió que se devolvió Marcos, o Juan Marcos. ¿Se acuerda de la casa en la que la iglesia primitiva estaba orando cuando Pedro estaba preso? Bueno, esa es la casa de la mamá de quien escribió este evangelio, que es, como le digo, una recopilación, al igual que el evangelio de Lucas, porque ninguno de los dos es testigo presencial de los hechos que se narran, pero recopilan, y es un trabajo bastante importante. Imagínense que el evangelio de Lucas debe ser uno de los más extensos, o el aporte, el trabajo de Lucas en dos libros, el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Imagínense que hace que su trabajo, el trabajo de Lucas, sea incluso más extenso
que el del apóstol Pablo. Lucas escribió más que el apóstol Pablo en cantidad de palabras, de texto, en extensión. Pablo escribió más cartas. Pero bueno, sigamos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. ¿Se acuerda? Que habíamos hablado que Juan el Bautista fue profetizado por Isaías más de 700 años antes. ¿Qué dijo Isaías? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama, ¿dónde? En el desierto. Mire, y ahí iba la gente a escuchar las enseñanzas de Juan al desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Fíjese que esa es la labor que también tiene la iglesia hoy. Preparar el camino del Señor, el regreso de Jesucristo, el regreso de Jesús por su iglesia. Nosotros, como Juan, también tenemos que predicar. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y luego sigue diciendo, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto. ¿Se da cuenta? El desierto. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mire, y ponga atención con los datos que nos da ahora el evangelista Marcos. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y agrega otro detalle, la dieta. Dice, y comía langostas y miel silvestre. Su vestimenta, su alimentación y anteriormente su misión, lo principal. ¿Cuál era la misión? Lo que dijo y declaró el profeta Isaías. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Eso es lo principal. Predicaba, bautizaba y sigue diciendo este pasaje bíblico en el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Sabe? Lo vamos a ver más adelante, pero Juan tiene una humildad muy grande. Juan el Bautista es humilde. Juan el Bautista tiene clara su identidad, su llamado, su misión. Él dice, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Mire usted la expresión. Sabía que detrás de él venía alguien más grande. Él lo sabía, él lo conocía. Conocía lo que seguía, digamos, en esto, que él tenía esa misión de preparar el camino. Y luego dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Bueno, hemos avanzado un poco más en la vida de este gran hombre, Juan el Bautista, que nos queda todavía conocer. Vamos a más adelante a ver
a través de otros pasajes bíblicos cómo este hombre, siendo el más grande nacido de mujer, como dijo Jesús, era un hombre humilde. Era un hombre que sabía que tras de él venía uno que era mayor, que era más grande que él.